Dios hizo surgir de Israel un hombre de bien, que consiguió el favor de todos, amado por Dios y de los hombres. Moisés, de bendita memoria, le dio gloria semejante a los santos, y para terror de los enemigos lo hizo fuerte. Por sus palabras puso fin a los castigos, y lo glorificó en presencia de los reyes. Le dio mandamientos para su pueblo, y le dejó ver algo de su gloria. Lo consagró por su fidelidad y su humildad, y lo eligió de entre todos los vivientes. Hizo que él oyera su voz, y lo metió en la negra nube. Cara a cara le dio los mandamientos, la ley de la vida, y de ciencia para enseñar a Jacob sus preceptos y sus decretos a Israel. Eclesiástico, capítulo 45. En el libro del Éxodo encontramos una prefigura de Cristo, ya que la obra de Cristo está simbolizada en este maravilloso libro. Por ejemplo, los israelitas, los hebreos, son el símbolo de los discípulos de Jesús. Somos todos nosotros, los creyentes, somos el verdadero Israel, pero que ha sido liberado por Cristo Jesús. Otro símbolo que encontramos en el libro del Éxodo es Egipto mismo. Egipto es símbolo del pecado, de la ciudad que está en el error, en la tiniebla. Por lo tanto, en Egipto vemos simbolizado el mundo que está en el error y en completa tiniebla. Pero el faraón, nuestro tercer símbolo, es un símbolo del demonio, es decir, el opresor que se opone a los planes divinos, pero que Cristo ya lo venció. Y que todos nosotros, los discípulos de Cristo, también, junto con el Señor, somos más que vencedores. Y nuestro cuarto símbolo que encontramos en el libro del Éxodo es Moisés mismo, el libertador, el líder de Dios, el caudillo de Dios, el príncipe de Egipto. De modo que Moisés es un gran símbolo, pero ante todo es una prefigura de Cristo mismo. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el verdadero Moisés. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo hizo cruzar el Mar Rojo y lo conduce al desierto y le da leyes y lo guía hasta las puertas de la tierra prometida, también Jesús, el verdadero Moisés, el nuevo Moisés que nos ha venido a liberar, pero del pecado, que nos ha liberado del demonio, del mundo, de la enfermedad y de las mismas fuerzas de la naturaleza. Jesús nos ha hecho pasar el verdadero Mar Rojo. Así como en el libro del Éxodo, el quinto símbolo sería el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo es el significado de la muerte a la vida. Pero todo esto, visto desde el Evangelio, desde la óptica de Jesús, significa los dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. Es decir, el paso del Mar Rojo significa el paso que Jesucristo ya nos hizo dar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Es el paso de las tinieblas a su luz admirable. Es el paso de la mentira a la verdad, del egoísmo al amor, del odio al perdón. Ese es el significado que esto tiene visto desde Cristo, el verdadero Moisés. Y nuestro sexto símbolo, el maná.
Leemos en el libro del Éxodo que durante esos 40 años de travesía y de prueba en el desierto del Sinaí, Dios alimentó a su pueblo con el maná, el pan que caía del cielo. Eso significa que Jesús es el verdadero maná. Él es el verdadero pan de la vida. Como Jesús afirma en el Evangelio: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. No como el pan que comieron sus antepasados en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús, Eucaristía. Es ahí, en el banquete eucarístico, en esta bendita comida que es Jesús mismo, su cuerpo, su sangre. Jesús lo ha afirmado en el Evangelio: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El maná es el símbolo auténtico de Jesús, el pan de la vida. Y el que coma de ese pan tendrá la vida eterna para siempre. Y luego encontramos en el libro del Éxodo otra figura, la roca, otro símbolo maravilloso. El símbolo de la roca que Moisés golpea con su cañado y de la cual brota agua para saciar la sed de los israelitas en esa travesía en el desierto del Sinaí. Aquí hay dos símbolos. La roca es Cristo mismo, la roca de nuestra salvación. La piedra angular que rechazaron los constructores se ha convertido para nosotros en roca de salvación. Pero el agua que brota de la roca, que es Cristo mismo, y que podemos decir que brota del costado derecho de la roca, es decir, de Jesús en la cruz. Cuando aquella lanza traspasa el costado derecho de Jesús, San Juan dice que de su costado brotó sangre y agua, y él da testimonio de todo ello. Esa agua que brota de esa roca, que es Jesús mismo, no es otra cosa sino el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que viene a darnos esa vida en abundancia, para que también de vuestros corazones broten ríos de agua viva, como Jesús mismo lo afirma en el Evangelio de Juan capítulo 7, de todo aquel que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Y Jesús en su testamento desde la cruz dice: tengo sed. Pero Jesús no tiene sed de agua, sino sed de dar y comunicarnos su Espíritu Santo, ese río de agua viva, de darnos su Espíritu Consolador, el Paráclito, el Espíritu de la promesa. De modo que aquí encontramos en el libro del Éxodo, en todos estos símbolos y figuras, la obra redentora y salvífica de Cristo. Y por último, la tierra prometida. Así como Moisés conduce hasta las puertas mismas de la tierra prometida a los israelitas, para después ser conquistada por su sucesor Josué, esa tierra prometida representa para nosotros el cielo mismo, la morada, la vida eterna, nuestra verdadera patria, pues somos ciudadanos del reino de los cielos que estamos de paso por esta tierra. En el libro del Éxodo encontramos nuestra propia historia. La historia del pueblo de Israel también es nuestra propia historia. También nosotros estamos llamados a salir de Egipto. La palabra éxodo quiere decir salida. Entonces, nosotros debemos también tener un éxodo, una salida, pero de Egipto, es decir, del pecado, de una vida esclavizante de pecados que nos hacen caminar en la tiniebla. El Señor nos invita a salir. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un éxodo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan una liberación, una salida? Descubramos qué cosas
nos están oprimiendo en nuestra vida? ¿Y qué áreas de tu vida necesitan ser sanadas? Necesitan ser tomadas por Dios para que Él te libere. Se necesitan hoy en día muchos Moisés, muchos libertadores, líderes auténticos que sepan guiar a otros por caminos de libertad, por caminos de sanación, por caminos de perdón, que ayuden a salir a otros de sus problemas para que logren ver el camino y muy pronto vean realizados sus esfuerzos. Después de que Moisés ha cumplido una parte de su misión, liberar a su pueblo del poder de Egipto, pero esa liberación no fue fácil, fue lenta, fue difícil. Así también, el Señor en nuestra vida nos va liberando poco a poco, nos va llevando de conquista en conquista hasta que totalmente un día seremos liberados en plenitud. Pero aquí, esa liberación fue difícil a través de 10 plagas, pero más que plagas debemos entenderlo como prodigios. Una vez que se ha realizado el poder de Dios sobre todo Egipto y Moisés y los israelitas han salido victoriosos y cruzan el Mar Rojo, otro prodigio asombroso, el pueblo cruzó en seco y las aguas del Mar Rojo se abrieron y el pueblo cruzó. Ha sido liberado, ha quedado atrás Egipto, pero ahora está por delante el Sinaí. Han llegado a la montaña de Horeb, o monte Sinaí. Se les han entregado los 10 mandamientos, las tablas de la ley, 10 palabras de amor. Pero el pueblo, por haber dudado de Yahvé, permanecerá durante 40 años en el desierto. Pero en esa larga travesía, Dios estará presente en medio de su pueblo. Dios estará entre ellos. Dios morará entre ellos. Pero el hecho de que el pueblo tenga que permanecer 40 años en el desierto del Sinaí es para que nos demos cuenta cómo el pecado, nuestro pecado, puede frustrar los planes de Dios. Lo que ellos pudieron hacer de travesía en el desierto no eran más que 11 días de Cades Barnea a la tierra prometida, mas sin embargo duraron 40 años. Para que te des cuenta cómo tu pecado y mi pecado y el pecado de todos nosotros atrasan los planes de Dios, frenan los planes de Dios, pero Dios en su ilimitada paciencia nunca se rendirá. Pero en ese largo periodo de purificación, en donde toda esa generación tendrá que morir en el desierto, porque solamente la nueva generación entrará en la tierra prometida. Pero en todo ese tiempo, Dios manda construir un templo, que es llamado el tabernáculo, o también la morada o la tienda del encuentro. El tabernáculo era el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. En el libro del Éxodo leemos cómo Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo. Más tarde se transformó en el templo de Jerusalén. Pero esta morada tenía 3 partes: el atrio, donde estaban la puerta, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce llena de agua. El lugar santo, donde estaban la mesa de los panes, el candelabro de las 7 luces y el altar del incienso. Y por último, vendrá el lugar santísimo o el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza. Es sobre el arca de la alianza donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero el tabernáculo es una prefigura también de la obra salvífica de Cristo. El Señor nos llama a entrar en el lugar santísimo,
y permanecer en Él. Para eso vino Cristo, para eso murió, resucitó y nos dio su Espíritu, para que unidos a Él entremos y vivamos en el lugar santísimo, es decir, en la comunión con Dios. El tabernáculo entonces resulta interesantísimo, ya que en cada una de sus partes encontramos un símbolo de Cristo. El tabernáculo era importante, ya que en él se efectuaban los ritos de purificación a través de los sacrificios. La cosa funcionaba de la siguiente manera. El pueblo en alabanza llegaba con las víctimas para el holocausto, pero el pueblo no podía entrar en los atrios interiores, permanecía en los atrios exteriores. El pueblo llegaba entre cánticos y alabanzas y los sacerdotes recibían las ofrendas. Una vez que el pueblo entregaba, aguardaba pacientemente, mientras que los sacerdotes ofrecían en el altar de los holocaustos las víctimas para expiar los pecados del pueblo. Una vez que los sacerdotes terminaban el rito de purificación, se conducían al tercer elemento, que sería la piscina o la fuente, donde tenían que lavar sus manos, sus pies y su rostro, pues habían ofrecido sacrificios. Una vez que terminaban el rito de purificación, entraban al lugar santo. Encendían las 7 velas, las 7 antorchas del candelabro. El lugar quedaba iluminado. Enseguida se encontraba un elemento importante, la mesa de los panes. Tomaban un poco de agua y un poco de pan. Acabando el ritual, se colocaban frente al altar de bronce de incienso. Este altar, en el cual tenían que vertirse los inciensos aromáticos que representaban todas las oraciones del pueblo. Cuando el sacerdote vertía el incienso aromático, se levantaba un humo perfumado. Así debe ser nuestra oración, como un incienso que se eleva hasta la presencia de Dios. Pero el sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo, no podía recorrer el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, donde se encontraba la presencia de Dios posada en el arca de la alianza. Y el arca de la alianza viene a ser el trono de Dios, la morada de Dios, la cual era intocable. Todo este tabernáculo era de materiales ligeros, era portátil, ya que Dios durante esos 40 años los iba guiando en el desierto, y donde Dios les indicaba a través de aquella columna de nubes, y donde la columna de nubes se posaba, ahí tenían que volver a instalar el campamento y el tabernáculo, que debería quedar en el centro de todo el campamento israelita, porque Dios está en medio de su pueblo, para bendecirlo, para librarlo y sanarlo. De modo que en estos 7 elementos que encontramos en el tabernáculo, la puerta, el altar de los sacrificios, tercero, la fuente, cuarto, la mesa de los panes, quinto, el candelabro de las 7 luces, y sexto, el altar del incienso, y séptimo, el más importante, el arca de la alianza. Cada uno de estos elementos es una prefigura de la obra de Cristo, y quedaría explicado de la siguiente manera. La puerta es Cristo mismo, como Él lo ha afirmado en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Así es, Jesús es la puerta, el acceso directo al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús, la puerta de la salvación. Segundo elemento del tabernáculo, el altar de los sacrificios. En el altar de los sacrificios está representada la misma pasión y la muerte de Jesús en la cruz, el verdadero Cordero de Dios, que fue llevado al matadero mudo y silencioso, sin protestar ni renegar,
porque a Jesús nadie le quita la vida, Él la entrega voluntariamente. De modo que esa sangre que Jesús vierte, así como en el Antiguo Testamento era necesario el derramamiento de sangre para el perdón y la expiación de los pecados del pueblo, por la sangre de Cristo en la cruz, en su pasión y en su muerte, hemos sido redimidos. Tal como el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, lo expresa así: pues si la sangre de corderos y de becerros tenía poder para purificar a los contaminados, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha, nos purificará a nosotros para que podamos rendir culto a Dios vivo. Tercer elemento: la fuente o la piscina. Así como en el Antiguo Testamento, el sacerdote, antes de ser introducido en el lugar santo, tenía que purificarse. Esa fuente de agua de vida no es otra cosa más que el símbolo del Espíritu Santo, como ya lo hemos manifestado anteriormente. El agua que brota de la roca del costado derecho de Jesús en la cruz es el Espíritu Santo, es el agua de la vida, el río de agua viva, y solamente unidos al Espíritu Santo es como podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios, tal como encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Y cuarto, la mesa de los panes. La mesa de los panes es el símbolo de Jesús, pan de vida, símbolo de la Eucaristía y también símbolo de la palabra de Dios, ya que en la Eucaristía encontramos dos alimentos de una misma mesa: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 56, encontramos esta afirmación de Jesús: yo soy el pan vivo que mi Padre les da. El que come de este pan tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Número 5. El candelabro de las 7 luces. Este candelabro de 7 luces no es más que un símbolo de Jesucristo, luz del mundo. Él es la luz perfecta, la luz plena. Y si este candelabro tiene 7 pabilos, 7 brazos, 7 luces, el número 7 en la Biblia es símbolo de totalidad, plenitud y perfección. Y si es el candelabro de las 7 luces, eso indica que Jesús es la luz 7, la luz plena, la luz perfecta y la luz total para todos los hombres. Como Jesús mismo afirmó en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Así es, Jesús es la luz verdadera, la luz de todo hombre. Y número 6, el altar del incienso, símbolo de la intercesión de Cristo por su iglesia, pero también símbolo de adoración. Así como el sacerdote vertía los ungüentos aromáticos, el incienso, que al ser vertido sobre las brasas al rojo vivo que estaban en la parte superior del altar del incienso, y ese humo blanco y puro se elevaba en la presencia de Dios, eso significa que cada vez que tú intercedes ante una necesidad, tu oración es tan agradable y se eleva hasta lo alto, hasta llegar a la presencia de Dios para ser respondida por tu fe y por tu entrega. Pero también ese altar es Cristo mismo que intercede ante su Padre en beneficio de sus hijos. Jesús es el verdadero altar del incienso. Así como encontramos aquella magnífica oración de Jesús sacerdotal por los suyos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Pero también en la carta a los Romanos,
En el capítulo 12, versículo 1, el apóstol San Pablo nos invita a que nosotros mismos seamos un verdadero altar de incienso, de tal forma que nos ofrezcamos a Dios. Escuchemos. Les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, y tal será vuestro culto espiritual. Y por último, nuestro elemento 7, el arca de la alianza. El arca de la alianza que nadie podía tocar. Solamente era transportada con unos varales de madera de acacia cubiertos de oro. Era transportada en hombros por 4 sacerdotes. Pero el único que podía entrar a la presencia de Dios era Moisés. Y después de la muerte de Moisés, el sumo sacerdote. Y así a través de los siglos, hasta que vendrá Cristo. Pero aquí no reflexionaré. Centrémonos sobre el significado del arca de la alianza para no perder de vista esta magnífica enseñanza. El arca de la alianza simboliza la comunión con el Padre. El lugar santísimo es Cristo, la nueva alianza. Es arca de la alianza donde estaba posada y servía como trono de Dios. Esa arca de la alianza es el lugar santísimo y es Cristo mismo, la verdadera arca de la alianza, que ha pactado con nosotros un nuevo testamento, un nuevo pacto, una nueva alianza. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, se nos exhorta a que nuestra relación con Dios sea hasta llegar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, hasta llegar a entrar en una comunión íntima con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En el pasaje del capítulo 4 encontramos lo siguiente. Jesús dice, dirigiéndose a la samaritana: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. De modo que todos estamos llamados a vivir en el lugar santísimo y ser un incienso de alabanza en la presencia del Señor. Amén. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.